Las lluvias de Tijuana. Siempre que llueve, Tijuana se convierte en un gran charco. Lucía, ahí pegada con él, escuchaba atentamente lo que su padre le contaba mientras cambiaba el aceite del carro. Me gusta que sea un charco, dijo alegremente. Me gusta saltar en los charcos. Ah, sí, esos son bonitos, pero debes tener cuidado, ¿entendiste? Puedes saltar en ellos solo cuando tu mami o yo estamos cerca, le explicó el padre en un tono amoroso. ¿Por qué? ¿Los charcos son malos?, preguntó Lucía inocentemente. No realmente, vaciló un poco el señor, por un momento permitiendo perderse en los recuerdos. Se encontró a sí mismo al lado de su propio padre, contándole la misma historia que su bisabuelo en algún momento le había revelado. Los charcos no son malos, pero es bien sabido que atraen a los niños, dijo el abuelo de Lucía en la memoria de su padre, porque son bonitos. El padre recuerda la caricia del abuelo con su mano pesada y grande sobre su cabeza. Cuando saltas en uno, el agua hace ruido al salpicar, eso atrae a las bestias. Incluso cuando su tono era ameno, había cierto deje de seriedad detrás de su voz. ¿Las bestias? Las bestias que viven en el cerro o en los barrancos aparecen cuando escuchan a los niños chapoteando en los charcos que dejaron. Son pequeñas trampas que se ven divertidas. Pero yo he saltado en muchos y no me ha pasado nada. Porque yo siempre he estado ahí para protegerte. Las bestias detestan a los adultos. Porque son muy aburridos. No, es porque consideran que los niños tienen la carne más suavecita. Y los adultos, como ya estamos viejos, nuestra carne es más dura y sin sabor. Y porque el aburrimiento sabe mal. El abuelo soltó una carcajada ante tal comentario, por un segundo olvidando el asunto de las bestias, el cual era uno importante, pero siempre disfrutaba de una buena risa, todavía más si provenía de su hijo. Sí, por eso no nos quieren, pero no importa, ¿entendiste? Te quiero lejos de los charcos sin mi supervisión. El padre recuerda esa orden como si hubiese sido ayer y no hace 20 años. Era un niño obediente y probablemente eso fue lo que lo mantuvo vivo. Era una leyenda poco conocida. El abuelo nunca se la mencionó a nadie más, pese a que niñas y niños eran devorados por las bestias durante esa época. Incluso cuando las desapariciones de niños incrementaban durante la época de lluvias en la ciudad, el abuelo se rehusaba a compartir esa información con el resto de los padres, sin importar su desesperación, tan solo pasando esa leyenda de generación en generación. ¿Por qué? Sus razones tendrían. El padre no preguntó el motivo en ese entonces. Incluso cuando el abuelo le había contado tal cuento de hadas, la verdad es que el padre no lo había creído del todo. Le sonaba más a una historia que le cuentan a los niños para que obedecieran. Tal vez el abuelo solo quería que no se ensuciara. Claro que al padre no le pasó por la cabeza, en ningún momento, ver al abuelo engullir a un niño entero de un mordisco. El padre se había escondido detrás de un árbol, pues había visto al abuelo salir de la casa en medio de la noche. Por la eterna cosquilla curiosa, el padre se levantó y fue detrás de él sin pensarlo 2 veces. Lo que había despertado al abuelo había sido un niño desobediente, quien había salido de casa a jugar en la calle. Lastimosamente había pisado un charco por accidente. El padre estaba listo para asustar al abuelo cuando arribó en medio de la escalofriante escena. El abuelo no parecía el abuelo, con esos ojos amarillentos, las garras que podían desgarrar un corazón humano en segundos, las fauces de tigre goteando sangre y agua. Saber esa verdad le impidió dormir por noches enteras, temiendo la época de lluvias que amenazaba la ciudad cada año. Jamás se atrevió a enfrentar lo que había sucedido con el niño. El abuelo parecía no tener idea alguna que esa noche trágica había sido espiado accidentalmente por su hijo. ¡Papi! La voz de Lucía lo jaló de regreso al presente. ¿Los charcos son malos, sí o no? Sí, Lucía, son malos, muy malos. Afortunadamente las bestias no comían otros adultos. Asimismo, tampoco se comían a sus propios hijos. Después de todo, era un padecimiento hereditario.